Saludamos también a todos los hermanos y amigos que están en la transmisión en este momento de las redes sociales, de la Iglesia de Vida Nueva Cuernavaca. Hasta donde estés, te mandamos un cordial saludo, amada hermana, hermano, amigos, familiares. Hasta en Estados Unidos, por allá nos andan luego viendo. Gracias a Dios por la tecnología. Primer servicio. En esta iglesia tenemos ya 2 servicios. En el primer servicio queremos conocer la Biblia, libro por libro. No hay un mejor libro que puedas tener en tu biblioteca personal que la Biblia. No hay un libro más grande que la Biblia. Ningún libro puede superar a la Biblia en todo lo que implica un libro. Este es un libro único porque está inspirado. Dios nos habla a través de este maravilloso libro, su palabra. Y si algo tenemos los hijos de Dios, es que debemos temblar con ese temor reverente y con ese amor apasionante por el estudio, la memorización, la lectura, la meditación de este libro. En este libro hay 12 profetas menores y estamos revisando el libro del profeta Habacuc. El libro del profeta Habacuc. El tema de esta mañana, hermanos, para terminar con Habacuc, vamos a revisar un canto de fe, capítulo 3. Es el capítulo 3 del libro del profeta Habacuc. Como son 3 capítulos, por eso es un profeta menor. No es grande, no es extenso el libro de Habacuc. Solo tiene 3 capítulos. Imagina una sala de quejas. En las dependencias hay un área de quejas. En el Poder Judicial hay un área de quejas. Tú vas a una dependencia de gobierno y ponga su queja si no recibió una buena atención de algún servidor público. Bueno, el capítulo 1 de Habacuc es una sala de quejas. El capítulo 2, como en un aeropuerto, hay salas de espera. En los hospitales hay una sala de espera. Bueno, pues el capítulo 2 de Habacuc es la sala de espera. Y hoy vamos al capítulo 3, que es una sala de adoración. Así te vas a acordar del profeta Habacuc. Sala de quejas, y ahí estamos todos quejándonos. Somos igual que Job también. De hecho, Habacuc es como Job en chiquito. Se queja, mira la violencia, mira la injusticia que ocurren a su alrededor y pregunta, levantando su mirada al cielo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando me robaron el coche? ¿Dónde está Dios cuando me detectaron el cáncer? ¿Dónde está Dios cuando me secuestraron? Dios nos libre de eso, pero a los cristianos también los secuestran. ¿Dónde está Dios? Ante una niña violada, por ejemplo, o un niño abusado sexualmente, crecen y cuando llegan a una edad madura, es lo primero que le responden a alguien: Dios te ama, Dios tiene un plan para ti. Un niño lastimado cuando crezca te va a reclamar: ¿y dónde estaba Dios? Tu Dios cuando me violaron. ¿Dónde estaba Dios cuando mis padres se separaron? ¿Cuál Dios? ¿De qué Dios de amor me hablas? Hermanos, todos tenemos un Habacuc dentro de nosotros,
cuando preguntamos a nuestro alrededor por todas las cosas que no tienen una aparente explicación. En el capítulo 1 del libro de Habacuc, versículo 2, está esta primera queja. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y tú no oyes? Daré voces a causa de la violencia y tú no salvas. Este es el área de las quejas, el capítulo 1. Y saben, hermanos, que en esta parte de la historia, la tierra de Israel, en específico la tierra de Judea, el reino del sur, en Judá, la ley de Dios había sido rechazada. La ley que Dios le entregó a su pueblo, los famosos 10 mandamientos, y todo el andamiaje de doctrina, de mandamientos que el Señor le entregó a su pueblo, fue ignorado. Hicieron a un lado la ley los propios judíos, los propios habitantes de la tierra de Judea. Incluso se dejaron influenciar por naciones paganas, por naciones idólatras. Lamentablemente, los líderes de la nación de Israel dejaron a un lado la ley de Dios y todo era un desorden en la tierra de Israel, específicamente en las tribus del sur, a donde estaba Judá. Los gobernantes de Israel eran corruptos. La gente en Israel era injusta. Era una vida caótica de violencia. Ante ese panorama, es normal que un hombre como Habacuc, lleno de tristeza por el estado de su pueblo, levante la mirada a Dios y pareciera que Dios no estaba haciendo nada. El capítulo 1, como lo vimos hace 8 días, es una sala de quejas a donde comienza la queja del profeta y Dios responde. Pero no respondió como el profeta hubiera querido. ¿Qué le contestó Dios? Vamos a recordar un poco Habacuc capítulo 1, versículo 3. Vean la queja del profeta. ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleitos, contiendas se levantan. Versículo 4, la ley es debilitada. El juicio no es según la verdad. El impío asedia al justo. Hay torcedura en la justicia. Vean cómo parece que está describiendo nuestros tiempos también. Así estaba Israel. Versículo 5. Mirad entre las naciones, dice el Señor, y ved y asombraos. Haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la van a creer. Versículo 6, quiero que noten lo que Dios le responde al profeta Habacuc. Y esta respuesta no es lo que estaba esperando Habacuc. Yo levanto, dice Dios, a los caldeos. ¿Y quiénes son los caldeos, Señor? Van a ser una nación cruel, una nación presurosa que camina por la anchura de la tierra y poseerá. Es decir, eran un pueblo que voy a levantar, dice Dios. Sí, Habacuc, no te voy a contestar. Te aviso más bien que yo soy el Dios que levantaré a los caldeos. Y esos caldeos, Dios mismo reconoce que son una nación cruel, presurosa, que camina por la anchura de la tierra y poseerá las moradas ajenas. Versículo 7, formidable, terrible. De ella misma, de ese pueblo terrible, procede su propia justicia, su propia dignidad. En el versículo 8 lo vimos hace 8 días, describe al ejército babilonio. Y esto es impresionante porque no existían, hermanos. Dios anuncia el levantamiento de este imperio, de esta nación. Y como lo vimos entonces hace una semana, la primera queja de Habacuc abarca del capítulo 1, versículos del 2 al 4. Dios le responde en una primera respuesta
en el capítulo 1, versículos del 5 al 11. Nuevamente, en el capítulo 1, versículo 12, está la segunda queja del profeta Habacuc, hasta el capítulo 2, a donde vemos la segunda respuesta del Señor. Solo que el capítulo 2, Habacuc se queda en espera. Ya me quejé, como decimos, ¿verdad? Ya te eché la pelotita ahora está en tu cancha, Señor. Yo ya te dije que cómo es posible que un Dios santo, bondadoso, misericordioso permita tanta maldad, y luego me contestas que vas a levantar a un pueblo fiero, agresivo y terrible. Y entonces Habacuc se queda en espera. Ya vacié mi corazón contigo, ahora espero tu respuesta, Señor. Y la respuesta que da el Señor está en el capítulo 2, desde el versículo 2 hasta el versículo 20. Esa es la segunda respuesta de Dios a la segunda queja de Habacuc. Eso ya lo vimos hace una semana, hermanos. Estoy recapitulando para entrar a la sala ya no de espera, ya no de quejas. Ahora nosotros como Habacuc tenemos que entrar a la sala de adoración. Está bien, escúchame, qué bueno que con reverencia te quejes. Eso es bueno. Qué extraordinario es que aprendas a esperar. Pero qué maravilloso será que todo verdadero hijo de Dios logre entrar a la tercera sala, que es la sala de adoración. Y ahí estamos. Ahí deberíamos ir todos, caminando con el profeta Habacuc. Después de quejarme, después de aprender a esperar, ahora todos nosotros debemos aprender en este precioso capítulo 3 cómo aprender a cantar, cómo aprender a adorar al Dios que tiene control de todas las cosas. Capítulo 3, versículo del 1 al 19. Quiero que noten cómo comienza el capítulo 3, verso 1. Oración del profeta Habacuc. Y la clave para entender esta curiosa oración está en la palabrita sigionot. Oración del profeta Habacuc sobre sigionot. ¿Y qué significa eso, hermanos? Un lenguaje musical. Esta es una palabra que solo los músicos de la época de Habacuc entendían. Es como decir, esto se tiene que orar en re mayor. Esto se tiene que orar acompañado de cuerdas. De hecho, acompáñenme al capítulo 3, versículo 19. Y hay algunas Biblias, no sé si tu Biblia lo tenga, pero te voy a pasar algo maravilloso de estas cosas curiosas que tiene la palabra de Dios. Capítulo 3, verso 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y al final, ¿qué dice? Al jefe de los cantores. ¿Sobre qué? Ahí está. Hermanos, el capítulo 3 es un himno. ¿Cómo comenzó el capítulo 1? Quejas. ¿Cómo termina Habacuc? Alabando a Dios, cantando al Señor. Eso es lo que un hijo de Dios debe de aprender ante la violencia, ante la injusticia, ante todo lo que nos rodea mal. Canta, adora. Primero, con temor reverente, está bien que te quejes. Bríncale al segundo, espera, no te desesperes. ¿Por qué te desesperas si tú ya sabes cómo va a terminar la historia? Dios ya nos mostró quién es el que gana. ¿Y quién gana? El mal triunfará. Los impíos no recibirán castigo.
¿Tú crees que es un Dios que no hace nada? No, hermanos, la Biblia ya nos dice, espera, ya sabemos el final. ¿Qué tenemos que hacer en este inter? Esperar y llegar al punto número 3, al capítulo 3. Adora, canta. Una vez que esperas, tienes que, como sigionot, en un lenguaje musical se debe cantar. Y así tenemos que tener nuestro corazón en esta mañana. Libres de cualquier atadura de amargura, libres de que Dios ni ha de existir. ¿Y dónde está Dios? Todo lo contrario, hermanos. En la Biblia tenemos que tener una actitud correcta de adoración. Vamos a revisar algunos versículos del capítulo 3. Por cuestión de tiempo no lo vamos a revisar todo, pero quiero llamar la atención de ustedes de algunos aspectos. Por ejemplo, capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, dice Habacuc, he oído tu palabra y temí. Ahora pon atención lo que oras en un canto, en oración, en canto, cantando y orando, le dice a Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos. Oh Jehová, ya oí lo que me dijiste. Entro en temor reverente. Ya no te cuestionaré. Tú eres el Dios que sabe lo que haces. Si tú dices que vas a levantar a un imperio como los caldeos para destruir y llevar cautivo a nuestro pueblo, te pido, Señor, que avives tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, y esto está impresionante, cómo Habacuc ora y cómo le pide al Señor cantando, en la ira, acuérdate. Sí, Señor, estás airado, tu enojo ha llegado hasta el extremo por tanto pecado de mi pueblo, pero en la ira, acuérdate de la misericordia. Hermanos, ahí está la cruz. No hay un escenario más perfecto para poder combinar al mismo tiempo ira y misericordia más que en la cruz. Y es lo que le canta en oración a Habacuc. ¿Y qué creen? Dios respondió a esa porción de esta oración cuando el profeta le dice, temí ya tu palabra. Sé lo que vas a hacer. Aviva, te pido, Señor, ya que tú lo vas a hacer y nadie va a detener ese juicio. Aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Y qué creen, hermanos? Cuando yo veo la historia, lo que el profeta está orando es pedirle a Dios que no olvide que su obra tiene que estar avivada en medio de los tiempos. Avivamiento. Aviva tu obra, aviva en medio de tu juicio. ¿Y qué creen, hermanos? Pues sí, Dios respondió a esta oración, porque en cada invasión babilónica hubo un remanente fiel que avivó la comunión con el Señor. En cada invasión que los babilonios hicieron, Dios levantó a Daniel. En la primera invasión babilónica, junto con Misael, Azarías, Ananías, hicieron un avivamiento. Permítanseme la expresión. Ellos mantuvieron viva, avivaron en medio del juicio la obra del Señor. No dejaron de orar, no dejaron de buscar a Dios, a pesar de que fueron llevados cautivos a Babilonia. Dios contestó lo que el profeta le está pidiendo en el versículo 2. Te pido que en medio de tu juicio avives tu obra, Señor. Y Dios levantó a Daniel y a sus amigos en esa primera invasión como un remanente que mantuvo viva. Avivaron la palabra de Dios en medio de Babilonia. En la segunda invasión, Dios levanta al profeta Ezequiel. Segunda invasión babilónica. Ezequiel
dio un mensaje de esperanza a un estado en Babilonia. Ezequiel fue un profeta que avivó la obra del Señor en medio de la segunda ola de invasión babilónica a la tierra de Israel. Estando en Babilonia, Ezequiel mantuvo viva la obra del Señor, la palabra del Señor. ¿Y qué decir de Zorobabel? ¿Qué decir de Josué? ¿Qué decir de Ageo? Que en el primer retorno de Babilonia a Jerusalén mantuvieron viva la esperanza de las promesas del Señor. ¿Y qué decir de Esdras? ¿Y qué decir de Nehemías? Que Dios levantó a ese remanente y ellos avivaron la obra de Dios en medio del juicio. Hoy Dios continúa teniendo un remanente a pesar de la caótica sociedad en la que estamos. Y ese precioso remanente es el que le gusta congregarse en la iglesia. Ese hermoso remanente es el que tiene respeto por el tiempo de alabanza y de adoración. Ese remanente viene a la iglesia con una actitud de adoración al Señor. Traen su Biblia, traen su cuaderno, se disipulan, se involucran en el servicio. Ese es el avivamiento de estos hermanos en medio de una sociedad caótica como la que tenemos hoy. Espero que sean ustedes. ¿Ven cómo el Señor, en medio de los tiempos de ese juicio, no se olvidó de la misericordia? Mantuvo a Daniel, mantuvo a Ezequiel, mantuvo a Zorobabel, mantuvo a Josué, mantuvo al profeta Ageo, mantuvo a Esdras y mantuvo a Nehemías. Ellos mantuvieron avivando la obra del Señor. En el capítulo 3, verso 2 también, al considerar a Habacuc la magnitud del poder de Dios, Habacuc recuerda con temor el juicio de Dios sobre todas las naciones y ruega el profeta por la misericordia de su propia nación. En la ira, capítulo 3, verso 2, parte final, en la ira, acuérdate, Señor, de nuestro pueblo. Acuérdate de tu misericordia. Confía, gozoso y cantando de que Dios tendrá finalmente misericordia. En el capítulo 3, les voy a pedir que con calma revisen el canto, orando. Lo podemos tal vez saber si nos da tiempo al final de nuestro servicio, porque les he dicho, hermanos, que hay que aprender a orar con la Biblia. Esto lo estoy predicando en el segundo servicio. En la iglesia a los tesalonicenses, capítulo 1, segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, a partir del versículo 10, 11, 12, ahí vemos una oración preciosa de Pablo. Y una de las cosas que yo veo de estos hombres es que le oran al Señor con la Biblia. Y esta es una manera preciosa de orar. Esta es una oración que se canta. Fíjense, hermanos, en el capítulo 3, por ejemplo, versículo 16. Capítulo 3, verso 16. ¿Cuál fue la actitud del profeta cuando Dios le anuncia la inminente invasión de los babilonios? Oí, se conmovieron mis entrañas. O sea, a ver, hermanos, yo quiero que nos pongamos en las sandalias, porque no usaban zapatos. Quiero que nos pongamos en las sandalias del profeta. Te avisa Dios, vienen a destruir tu casa. Eso le está diciendo. Los vienen a saquear. Vas a perder todo. Mi pueblo será destruido, mi pueblo será llevado cautivo. Oí, dice el profeta, ¿cómo no se le van a conmover las entrañas? ¿Se acuerdan cuando
dices, estoy tan, no sé, estoy irritado, estoy enojado que hasta los labios te tiemblan. A todos nos han de repente temblado los labios. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Oigan, hermanos, esto es un dolor intenso de este hombre. Pero ahí está de este quejumbroso que esperó y que ahora está cantando. Si bien estaré, ¿cómo? Quieto. ¿En qué? ¿Cuando todo va bien? No, estaré quieto en el día de la angustia. Y miren el capítulo 3, verso 16, parte final. Cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Oigan, hermanos, esto es impresionante. ¿Quién se va a quedar quieto sabiendo que viene un pueblo invasor? ¿Ya vieron cuál es la actitud? Estaré quieto en el día de la angustia, cuando sé, Señor, que tú permitirás que suba el que nos invadirá. ¿Tenemos esa confianza? Estad quietos en la angustia. Nabucodonosor hizo su primera incursión contra Israel en el año 605 antes de Cristo. Se cumplió la profecía que Dios le había advertido a través de los profetas. Aquí se cumple, subió ese pueblo que invadió al pueblo de Judá, la tierra de Judá. Señores de historiadores, año 605 fue la primera invasión del imperio de los caldeos. Dios no se equivocó, Dios reveló el nombre, los caldeos, y describe su ejército, describe su carácter, describe cómo iban a ser despiadados. Lo describió con detalles Dios. Luego, recordamos, en esa primera invasión, Daniel, año 605, Sadrach, Mesach, Abednego, que fueron los nombres que le cambiaron a los amigos de Daniel ahí en Babilonia, fueron llevados cautivos de Judá. Los tomaron y se los llevaron a Babilonia. Luego, hermanos, hubo otra segunda invasión, año 596 antes de Cristo. Y la última, de hecho fueron tres, en el año 586 antes de Cristo, despoblaron la tierra de Judá, dejaron a la preciosa ciudad de Jerusalén en ruinas. Y el templo, el famoso templo de Salomón, fue destruido. El oro, el marfil, la pompa de ese grandioso templo fue reducida a escombros. Y todo por la desobediencia de ese pueblo. La invasión los aniquiló, tal como Habacuc lo está cantando. Lo está cantando. Esperaré, estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá. Qué impresionante, hermanos, es la Biblia. Se adelantó al futuro y se cumplió de acuerdo a la historia. El imperio caldeo invadió la tierra de Israel. En el capítulo 3, versículo 17, está el canto de fe que quiero llamar tu atención en esta mañana, porque este es de los versículos más hermosos de toda la Biblia. Este es uno de los pasajes también favorito de muchos grandes teólogos, estudiosos de la Biblia, que cuando tú les preguntas a ellos, que es muy interesante, ¿cuál de todos los pasajes de la Biblia, pastor, doctor en divinidades, doctor en misiones, fundador del seminario fulano de tal, puede usted compartirnos cuáles son sus versículos favoritos? Y algunos contestan Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto,
aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales. O sea, imagínense nada más la escena en un ambiente de un agricultor como lo era Habacuc. Un agricultor, un hombre de campo, espera que la higuera te florezca, que haya higos. Bueno, dice el profeta, si la higuera en el campo de la agricultura no florece, pero además el profeta sigue reflexionando y no me da uvas la vid, a pesar de que yo como agricultor espero la lluvia, hay que cuidar la tierra, todo lo que implica el trabajo de agricultor, y no haya ni siquiera uvas en las vides, no hay aceite. Ese es el producto del olivo, no me da aceite. Los labrados, el trabajo de la tierra, no hay mantenimiento en ellos, se está echando a perder la tierra. Las ovejas, mi patrimonio, el valor que representa un animalito, una vaquita, un chivito, un toro, una vaca, una oveja. Si las ovejas me son quitadas del rebaño, no tengo vacas en los corrales. O sea, no tengo nada. No tengo ya nada. Versículo 18. Con todo eso, sigue cantando este profeta. Sigue gozoso en medio de su oración cantando, yo me voy a alegrar. Me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es el Señor que es mi fortaleza. Él hace mis pies como de siervas y en mis alturas, 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 allá arriba, me hace andar. Aterrado, según la expresión del versículo 16, ¿ya vieron el contraste? En el 16 está aterrado. Aterrado, según lo expresa en el versículo 16. Él es un hombre que vive en una sociedad agrícola. Si todo en esa sociedad agrícola se echa a perder, si todo lo que es normal y la rutina es cambiada de manera dramática, no me importa. Con todo, dice el profeta, yo me gozaré en el Señor, en el Dios de mi salvación. Y de hecho, él da instrucciones para convertir esto en una canción. Por eso digo que está cantando en instrumentos de cuerda, como lo vimos en el final del versículo 19. Si todo en mi mundo que yo conozco como rutinario y normal desapareciera, si en tu vida es alterada de manera dramática el curso de tu vida, ¿te regocijarías de la misma manera en el Dios de tu salvación? Él es el Señor cuya fortaleza está siempre presente para sus hijos. Todos nosotros, hermanos, debemos extraer la riqueza de este canto y no claudicar en nuestra fe. A pesar de las pruebas y a pesar de las dificultades que tarde o temprano tendremos que enfrentar. Hermosas las palabras de este canto de fe de un hombre que entendía que la invasión venía y ahora él aprendió a esperar en Dios. Vamos a Habacuc capítulo 2, versículo 4. Hoy es 27 de octubre, ¿verdad? 27 de octubre. Mañana lunes 28, 29, 30, 31. El jueves 31 de octubre, 1517. Un aniversario más de que un monje alemán, preparando una cátedra, él era ya doctor en teología, católico, monje, está preparando un estudio sobre la carta de Pablo a los romanos, y precisamente estudiando la carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 1, versículo 17 de Romanos, se encontró lo que cientos de años antes Habacuc fue el primero.
El primero que Dios le revela, el capítulo 2, versículo 4. He aquí, dice Habacuc, que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esto lo retomó Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, pero Pablo le da el énfasis al juicio. Luego Pablo lo vuelve a retomar en Gálatas capítulo 3, versículo del 10 al 11, y aquí Pablo enfatiza la fe. Y luego el autor a los Hebreos en el capítulo 10, versículo del 36 al 39, vuelve a retomar esta frase, el justo por la fe vivirá, para enfatizar que así debemos de vivir. Entonces quiero en los últimos minutos que me quedan llamar la atención de cómo se encuentra el evangelio en Habacuc. Por primera vez, en medio de la desolación de la inminente invasión babilónica, Dios revela una de las frases más impactantes de toda la Biblia, y fue tan impactante que miren lo que provocó Martín Lutero el 31 de octubre de 1517, clavó en la puerta del castillo de la catedral de Wittenberg las 95 tesis que tenían inspiración en este versículo: el justo por la fe vivirá. Allí Martín Lutero, dicen, él mismo cuenta en su autobiografía: se me cayeron las escamas de los ojos. Yo era un buen religioso, yo era un buen católico, hasta que me encontré con esta maravilla de la Escritura. ¿Qué poder tiene la Biblia, hermanos? Le abrió los ojos a Lutero. En aquel entonces se construía la famosa Basílica de San Pedro, el Vaticano. Perdónenme, ¿de dónde salió el dinero para construir la iglesia más grande del mundo? De la venta de indulgencias. Había un monje apellidado Tetzel que pregonaba por toda Alemania: cáiganle y tendrás perdón del purgatorio, pero tienes que caer con dinero. Y eso le horrorizó a Martín Lutero. Martín Lutero, hermanos, era un buen monje, en verdad, guardaba su religión, pero iba camino al infierno. No son las obras lo que nos lleva al cielo. En Habacuc encontramos el famoso pasaje que nos revela lo que implica vivir por fe a los justos. A los justos, como en cada historia de la Biblia, Habacuc debe de entenderse a la luz de la narrativa histórica de nuestra salvación. Habacuc trata con el problema del sufrimiento, con el problema de las injusticias, y al ver todo el problemón que hay de pecado en su pueblo, este profeta entra en conflicto con Dios. ¿Cómo puede Dios permitir que ocurran tales injusticias? Y la respuesta que le da Dios es chocante. Sí. La respuesta que le da Dios no es reconfortante. Dice el Señor que Él juzgará a todas las naciones y los justos. Ahí hay una enorme diferencia entre toda esa multitud de naciones que serán juzgadas y los justos, que son salvados de la ira del Señor. Y por fe esos justos vivirán. Hermanos, Habacuc comienza a reflejarnos la luz del evangelio de tres maneras. Número uno, en cualquier momento que leemos que Dios promete juzgar a alguien, debemos recordar que ese alguien debe de pagar un precio. Nosotros los cristianos sabemos quién fue el que llevó a la cruz y por qué fue a la cruz: su Hijo.
Ese alguien para nosotros es Cristo. Él fue juzgado, no tú. No tú. Habacuc pensaba que Dios estaba ausente. Este libro nos recuerda que Dios llevará nuestra salvación en el cumplimiento de su tiempo. Eso lo explica Gálatas. Vamos rapidísimo a Gálatas 4:4. Este pasaje de Gálatas me impresiona de ver la precisión de cómo Dios actúa en el momento exacto, en el tiempo exacto de la historia para salvarnos o para juzgar. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, vean al Dios de la historia, ni un día más, ni un día menos, Dios envió a su Hijo. ¿En qué tiempo? En el tiempo de Él. ¿Por qué escogió la época del Imperio Romano en Medio Oriente? No lo sé. ¿Por qué no? Un día un joven me dijo: pastor, ¿por qué Jesús no vino en nuestros tiempos? Hubiera sido maravilloso. El evangelio a través de las redes sociales, la predicación de Jesús en el WhatsApp, en el Facebook. Le dije, Gálatas 4:4 determina por qué Dios lo hizo en el tiempo que Él consideró y no en nuestros tiempos. Fue en el tiempo cuando Dios determinó enviar a su Hijo, nacido de mujer y nacido, ahí hay una clave, no lo puede mandar ahorita, porque ahorita es el tiempo de la gracia. Estaríamos bajo la ley. Quiero que noten que la Biblia nos da una pista. Tenía que imperar la ley para que su Hijo, que es el único que cumple toda la ley, pudiera venir y Él cumplir toda la ley por nosotros. Porque no te atrevas a levantarme la mano si me dices que tú guardas toda la ley de Dios. Es imposible. Nadie hace eso. Nadie tenemos la capacidad de cumplir con toda la ley de Dios. Es Dios quien llevó nuestra salvación en el cumplimiento perfecto de su tiempo. El justo debe vivir por fe, porque el justo descansa en las promesas de Dios para salvar a su pueblo. Y esa salvación se cumplió cuando Cristo sufrió la condenación de nuestros pecados en nuestro lugar. Segunda manera en que Habacuc aborda el evangelio: el justo por la fe vivirá. Hermanos, repito, en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11, en Efesios 2:8, son pasajes que nos ayudan a entender el justo por la fe vivirá. Y esto se repite en Romanos 1:16 y 17, Gálatas capítulo 3 del 10 al 11, Hebreos capítulo 10 del 36 al 39. Todos estos versículos descansan en que somos justificados, es decir, declarados justos. Él nos prestó su justicia. ¿Qué significa justificado? Que Dios ve en mí la justicia perfecta que su Hijo me imputa. Su Hijo me presta su justicia. Cumple todo, no mintió, no robó, no defraudó, fue limpio desde que nació hasta la cruz, no mintió, no hubo nada malo en Él, todos los mandamientos los cumplió Él. Yo necesito ese perfecto hombre justo, te lo presto. Esa perfecta justicia me la presta, y toda mi porquería se la puse en la cruz. Y entonces Dios condena, juzga a mí por mis pecados que yo le di en la cruz a su Hijo. Y la justicia de Él me la presta a mí. Eso es tratar de entender, hablando de Martín Lutero, el glorioso intercambio que se hizo en la cruz. ¿Se entendió cómo nos dio algo que no es de nosotros? Justicia perfecta. No es tuya, te la dio a ti. Dios te justifica cuando ve
la perfecta justicia de su Hijo en ti. Y entonces ya no hay condenación para el que está en Cristo. El justo, ahora sí lo entendemos. ¿Quién es un justo? Aquel que el Señor me imputa como justo, no porque yo sea bueno, porque la justicia perfecta de Él me la presta, me la dio para yo ser librado del juicio, de la condenación de mis pecados. Y por último, la oración final de Habacuc nos recuerda la maravillosa verdad del Evangelio. En el capítulo 3, versículo 2 de Habacuc dice: en la ira, acuérdate, Señor, en la ira de la misericordia. Esto fue contestado en Cristo en la cruz, de manera espléndida. En la cruz, mi amigo que me escuchas, Dios derramó su ira sobre Jesús para mostrar hoy para ti misericordia. Este es un maravilloso tema de canto y todos los cristianos debemos de cantar esa maravillosa expresión de que en la ira del Dios Él se acordó de nuestras debilidades, de nuestros pecados, y extendió su misericordia al enviarnos a su Hijo a morir por nosotros. Cuando tú entiendes en términos generales todas estas expresiones, le das tantas gracias a Dios por una salvación tan grande que Él proveyó para ti. De eso a grandes rasgos, hermanos, trata el libro maravilloso de este profeta que se quejó, sala de quejas, esperó, sala de espera, y en el capítulo 3 terminó rindiendo su vida, esperando la invasión babilónica, pero no perdió el gozo y la esperanza de la salvación en el Señor. Es exactamente, hermanos, lo que tú y yo tenemos que hacer. Quéjate, pero reverentemente. Espera con todo tu corazón en el Señor. Al final, Dios te dará la victoria. Cantaremos por toda la eternidad y Dios enjugará todas nuestras lágrimas. Pongámonos de pie. Vamos a terminar con una oración. Capítulo 3, verso 17. ¿Me ayudan con sus Biblias así puestos de pie? Capítulo 3, verso 17. Lo leemos juntos a la de 3. 1, 2, 3. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Señor, estas palabras vienen de un corazón genuino, sincero, de reconocer tu señorío y tu poder aún en medio de los tiempos tan peligrosos y difíciles que cada uno de tus hijos estamos atravesando en este mundo. Déjanos cantar orando estas hermosas palabras que inspiraste en la boca de un hombre que, como yo, tantas veces nos hemos quejado. Esperaremos en ti, Señor, en el Dios de nuestra salvación. Padre, en esta mañana no tengo respuestas a tanto problema, a tanta maldad, a tantas cosas difíciles que enfrento en mi vida. No tengo respuesta. Habacuc no las tuvo. Por el contrario,
a Habacuc, a Pablo y al autor a los hebreos les revelaste el secreto. El justo por la fe vivirá. Qué importante es ser mujeres y ser hombres de fe. Y aquí estamos los justos del Señor, los que hemos sido lavados en su sangre, a los que tú nos has imputado tu perfecta justicia, sin merecerlo, sin hacer nada para ello. Ahora, los justos, como peregrinos en este mundo, debemos caminar por fe, Señor. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No necesito verlo para creer en ti. No necesito ver que vendrán cielos nuevos y tierra nueva, porque tú ya lo dijiste y así sucederá. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos como Habacuc, esperando. Si tú permites una queja, pero con reverencia. Y sí, Señor, yo también, como mis hermanos que han sufrido, he cuestionado tanto. Pero en verdad lo hacemos con el temor y la reverencia. ¿Qué eso significa? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué me quieres enseñar con esto? ¿Cuál es la lección que yo debo aprender de esto? Con reverencia, con humildad. Por supuesto que cuestionamos, pero también aprendemos a esperar. Y esa es la parte quizá difícil, esperar. Somos impacientes por naturaleza. Queremos que todo se resuelva en un abrir y cerrar de ojos. Padre, solo tu Espíritu nos da paciencia. A esperar, a esperar, a esperar. Tú no tardarás. Tu regreso es inminente. No sé cuánto tiempo más me tengas a mí, a mis hermanos, con vida en este mundo. Pero déjame estar en esa sala de espera, tomado de ti, tomado de tu palabra, confiado plena y seguramente de que tú actuarás. Y el tercer paso que hemos aprendido de este profeta es cantar. Cantar tu grandeza, cantar por tu poder, cantar porque tú eres soberano y eres el Dios que controla todo en este universo. Eres el Dios que cuenta mis cabellos, el Dios que sabe mi futuro, el Dios que ha determinado el día, minuto y segundo en que me llamarás a cuentas. Descanso en ti, Señor, el Dios de mi historia, el Dios de mi futuro, el Dios que ya me reveló que pasaremos contigo por toda la eternidad. Y que cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que tú tienes preparadas para aquellos que te aman y temen tu nombre. Lo creemos con todo nuestro corazón, que tú has de preparar moradas eternas, calles de oro, a donde tu pueblo redimido, los justos en la tierra, a los que tú les imputaste tu perfecta justicia, morarán contigo por toda la eternidad. No se compara eso con el breve tiempo de la espera. No se compara la eternidad con el breve espacio de tiempo en la sala de espera. Y ahí estaré, siempre esperando y confiando en ti.
para tu gloria, amado Dios. Amén.